Antes de volver al expediente, o sea, esto no es ni para la transcripción ni para que consten actas, simplemente les quiero decir que son muchas personas las que nos están observando, pero todos son los estudiantes del señor Cantor. La Secretaría del Tribunal podrá darles las estadísticas si es que tienen interés, pero no tiene nada que ver con el procedimiento. Creo que ahora sí podemos volver a estar en actas. Señor Alexandrov, le doy la palabra. Gracias, señor presidente. Como yo mencioné al comienzo, yo no tengo un guión y si tuviera un guión no sabría en qué punto estuviera. Pero en vista de las preguntas del tribunal, yo creo que no vamos a poder responder en los 30 y 35 minutos que nos quedan. Bueno, hemos dicho que hay flexibilidad, nosotros son los que hemos provocado la demora. Bueno, en cuanto a demora tenemos diferentes perspectivas. Bueno, no son efectos persistentes. Muy bien. Señor presidente y miembros del tribunal, quiero volver un momento a la diapositiva 21, donde les ofrecimos algunas citas del memorial sobre el fondo de la demandante para mostrar el caso que ellos avanzaron en el memorial y cómo este caso siguió cambiando por medio de su dúplica sobre jurisdicción, su apertura y ahora su alegato de cierre. Quiero enfocarme en el último punto, hacia el final de esta parte que se cita, la última oración, donde la demandante alega en su memorial sobre el fondo, y cito, congruente con el derecho internacional, con la práctica del derecho internacional consuetudinario, es en ese momento que el Estado toma posesión de la tierra, por lo tanto, satisfaciendo los requisitos consuetudinarios de una toma directa. Ese es el punto de la desposesión o la toma de posesión. Entonces, si se remiten al cuadro que he mencionado varias veces, verán en la séptima columna, dice fecha de desposesión. Y porque esta fecha solo es pertinente en la tercera categoría de propiedades, es la segunda en este cuadro, o sea, las propiedades que se encuentran en la fase judicial. Puede ver que las fechas varían. Sin embargo, todas estas fechas son del 2008. Así que la fecha consuetudinaria de una toma directa, según los demandantes, sucede en algún momento en el 2008. Obviamente, en relación con las otras propiedades no se ha producido aún. Lo que es interesante es que escuchamos en los alegatos de apertura y ahora en los alegatos de cierre de los demandantes, y en esto hacen eco de lo que podría llamar su caso enmendado en la dúplica sobre jurisdicción, que no es el lugar indicado para modificar sus reclamos sobre el fondo. Pero ahora hablan o dicen que la transferencia de título es el acto que constituye una expropiación. Y lo dicen por motivos obvios, porque con eso ellos logran evitar sus problemas jurisdiccionales. Nosotros planteamos varias consideraciones. Primero, son reclamos extemporáneos, no se han desarrollado, no deberían de haberse planteado en la dúplica sobre la jurisdicción. Si fueran a plantear esos reclamos y sustanciarlos, estamos hablando de 3 propiedades, así que en lo que hace a las demás propiedades, según su propio alegato, no se ha producido la expropiación aún. De nuevo, es un cambio significativo frente a lo que se ha alegado hasta ahora. Pero yo creo que lo más importante que hay que destacar en este momento es que no ha sido su reclamo, sino hasta la dúplica sobre jurisdicción. Ahora, otro reclamo al que se hizo breve referencia en sus alegatos iniciales y un poco en la apertura y un poco en el cierre, es un reclamo por denegación de justicia.
Otra vez es un nuevo reclamo que se ha planteado en la dúplica sobre jurisdicción. Sin sustanciarse, sabemos que hay un alto estándar para denegación de justicia y al afirmar eso, bueno, decir que los tribunales costarricenses toman mucho tiempo no muestra ninguna denegación de justicia. Hay que mostrar mucho más. ¿Quién provocó la demora? ¿Cuáles son los pasos que se han tomado? Y podríamos alegar que el derecho costarricense les brinda varias oportunidades para impugnar las decisiones y esto lo hemos explicado en nuestras presentaciones escritas, los informes periciales sobre la evaluación, cómo pueden impugnar esos informes periciales, qué pasa luego, etcétera. Y tienen que satisfacer el alto estándar de denegación de justicia. Y les remito a nuestras presentaciones escritas en interés del tiempo, pues no tengo nada que agregar a ese punto. Yo sí diré, sin embargo, ya que estamos haciendo una transición hacia las cuestiones de fondo, que lo que está sucediendo aquí, en este caso, es que Costa Rica está adoptando medidas para proteger el medio ambiente y para proteger una especie en peligro. Nosotros consideramos que no fuera un tema controvertido, sin embargo, leímos en las declaraciones de los testigos de los demandantes algunas afirmaciones en sentido de que, si bien que lo que está haciendo Costa Rica nada tiene que ver con las balas. Escuchamos alegatos de los abogados, incluyendo hoy en el alegato de cierre, que no es necesariamente el desarrollo urbano que es el problema, hay otros problemas con saqueo de los huevos, etcétera. Costa Rica no lo niega, hay muchas cuestiones que se tienen que abordar. Costa Rica insiste, sin embargo, que el desarrollo urbano es un problema enorme. Y los testigos de las demandantes, también un perito en la cuestión, ha declarado ante ustedes. Y él dijo, o hizo unas declaraciones muy útiles, que quiero analizar brevemente con ustedes para entonces poder hacer mi planteo. En relación al desarrollo urbano, él dijo lo siguiente, pregunta y cito, lo que usted dice que el desarrollo urbano puede ser dañino para la anidación de las tortugas y de hecho en casi todos los casos, a menos de que se controle cuidadosamente y estrictamente, eso es lo que ocurre. ¿Esa generalización es más o menos correcta? Sí, es casi correcto, sí. El número de la transcripción está ahí. Él también dijo, en respuesta a una pregunta, la pregunta era, si entiendo bien de su declaración, ¿usted está de acuerdo que la expropiación de propiedad privada dentro de los 75 metros es una medida que protege a las tortugas? Respuesta, es correcto. Usted tiene la referencia a la transcripción. Ustedes no tienen la diapositiva, pero cito otra cosa que dijo el doctor Rusenko. Pregunta, entonces, de cierta manera, la expropiación de la franja de 75 metros es una medida más fuerte que el control de desarrollo, quizás innecesariamente más fuerte, pero es más fuerte. Respuesta, sí, es más fuerte, pero hay que controlar el desarrollo más allá de la franja de 125 metros. Esto es la página 472, línea 19, a la página siguiente, renglón primero. Lo que dice el doctor Rusenko entonces es que el desarrollo es un problema muy serio. La expropiación, dice él, quizás no sea necesaria, pero es útil y quizás es más fuerte que útil, pero protege a las tortugas. Y él va más allá de esto, diciendo hay que controlar el desarrollo aún más allá de la franja de 125 metros. Él también dice, y tienen esta cita en la diapositiva, la tercera cita que está en la diapositiva, pregunta, ¿duda usted, doctor Rusenko, que el gobierno de Costa Rica estaba dispuesto e interesado en hacer un esfuerzo genuino para proteger las tortugas? Respuestas, no. La referencia a la transcripción aparece ahí.
Entonces lo que surge de esta discusión es que el testigo de la demandante, que es un perito en esta materia y de hecho quien también en su declaración testimonial declaró y confirmó cuando estuvo dando testimonio en relación a lo que dijo el señor, del buen trabajo realizado por el señor Piedra, el gerente del parque, y de los demás guardaparques. Él dijo que el desarrollo urbano es un problema, no hay duda que Costa Rica tiene un deseo genuino de proteger las tortugas. Las medidas están justificadas, Costa Rica está expropiando propiedad privada, que quizás no sea desarrollo, porque un desarrollo estrictamente controlado y eficaz puede ser suficiente, pero están yendo más allá y no hay nada malo con ello. De hecho, lo que surge de lo que declaró el doctor Rusenko y del testimonio del señor Burkovich es que el gobierno de Costa Rica, a través de MINAE, de los congresistas, ha participado en un debate, en una discusión pública transparente con el deseo obvio de recolectar las opiniones de todas las partes interesadas y entender cuál es la mejor manera de proteger las tortugas. Del testimonio del señor Berkovich, usted sabe que él pudo reunirse con el ministro y expresar su opinión y hablar con el ministro para ver cuál era la mejor manera de proteger las tortugas. El ministro Carlos Manuel Rodríguez tenía una opinión, celebró reuniones y habló de la necesidad de ampliar el parque. El doctor Rusenko mismo atestiguó que podría ser necesario ir más allá de los 125 metros. Era un debate transparente. Las actas de esa discusión fueron entregadas al señor Berkovich. El doctor Rusenko inició una discusión con el ministro, contestó preguntas, se reunió con el ministro. El gobierno de Costa Rica solicitaba comentarios de los expertos y de las partes interesadas. No sabemos hasta qué punto, pero no consta en el expediente. Pero sí sabemos que el Congreso ha considerado proyectos de ley considerando potencialmente un régimen diferente. En última instancia, un gobierno democrático en un proceso democrático de recabar opiniones y de hablar acerca de las distintas opiniones en forma abierta y transparente, llegó a una conclusión, y esa conclusión era que el parque está ahí, son 50 metros de zona reservada más 75 metros y el gobierno tiene que expropiar los terrenos. No hay falta de buena voluntad, no hay duda de que esto es de una cuestión de interés público. El interés es, y una vez más les pido que vean nuestros escritos, pero una cuestión es saber si es una expropiación, no en el derecho de Costa Rica, pero en virtud del artículo 17 del Telecam, pero habría que también ver el anexo 10C para ver si, y en especial con relación a las medidas reglamentarias, si caen dentro del alcance de ese anexo, porque no hay duda que son medidas de aplicación general para el propósito de la protección del medio ambiente. Y si ven nuestros escritos y llegan a ese punto, tendrán que hacer esa determinación. Y les planteamos, al igual que hicimos en nuestros escritos, que los demandantes no han manifestado, no han defendido el caso de que las medidas no están dentro del alcance del anexo 10C. También llamo su atención, quizás en respuesta a lo que nos ha indicado el tribunal, que quizás quisiéramos referirnos a una declaración, aseveración hecha por lo que se ha dicho en relación al capítulo 17. Llamamos su atención, y obviamente tenemos restricciones de tiempo, entonces quiero ser breve, pero quiero que vean el artículo 17.2 del CAFTA, que está en la pantalla y requiere que una parte deberá aplicar en forma efectiva sus leyes ambientales. Esto está en el párrafo 1A. Y luego, si miran el final del párrafo 1, subacápite B,
podrán ver que dice acá, bueno, voy a leer la frase. Por lo tanto, las partes entienden de que una parte está en cumplimiento con el subpárrafo A, donde una acción o inacción refleja un ejercicio razonable de tal discreción o resulta de una decisión bona fide relacionada con la asignación de recursos. Y la discreción se refiere a la aplicación de cuestiones ambientales que podrían tener distintas prioridades. Entonces, el artículo 17.2 le permite a Costa Rica una medida de discreción para implementar las leyes ambientales con una medida de discreción de cómo quiere realizar la expropiación, tomando en cuenta la asignación de recursos. Y a menos de que esa discreción no sea razonable, Costa Rica está en pleno cumplimiento con el Telecán. Y planteo esto ya que se ha hablado del CAFTA, perdón. Estoy haciendo esta cuestión sobre lo que debe o no debe ser expropiado. Esta alegación no ha sido demostrado y se ha alegado que Costa Rica no procede rápidamente con las expropiaciones por falta de recursos, pero nosotros decimos que de ser ese el caso y no hay evidencia de que sea el caso, la prueba es de que están tratando de acelerar los procedimientos de expropiación, pero existe un cierto nivel de discreción del cual disfruta Costa Rica en virtud del CAFTA. Y por último, está el párrafo 2, que dice, las partes reconocen de que no es apropiado alentar el comercio o en este caso inversión, debilitando o reduciendo las protecciones que se le da a las leyes ambientales locales. Entonces hay que, por lo tanto, la parte se asegurará de que no deja de lado o deroga o hace otra cosa para estas leyes que pueda debilitar o reducir las protecciones que se dan para el aliento del comercio de otra parte. Entonces, no está debilitando los instrumentos adoptados para así poder alentar a inversores a ampliar o mantener sus inversiones. Señor presidente y miembros del tribunal, quiero ahora darle el micrófono a la señora McCandless, quien se ha de referir a daños, y luego de eso haré mis comentarios de cierre. Pero antes de hacer eso, hay un par de aspectos a los cuales quiero referirme y tienen que ver con este cálculo, no cálculo, sino la nueva metodología para el cálculo de daños que fue presentado por la demandante cuando estaban llegando al final de sus argumentos de cierre. Ustedes ya han decidido que van a admitir en actas esto y yo no voy a impugnar esa decisión. Lo que sí quiero decir, sin embargo, bueno, un par de cosas. Primero, si pueden verlo, si pueden tomar la hoja de papel porque me quiero referir a lo que está aquí. Se nos ha suministrado referencias para el primer grupo o la primera categoría, que son los lotes A, B, C y D. Y las referencias a los lotes B y SPG, si entendemos correctamente, son de un glaube. Y lo que quiero señalar, bueno, son un par de cosas. Primero, la columna del costo de la propiedad. Hemos entendido, y quizás estamos errados porque no lo hemos podido analizar, pero entendemos que se refiere al precio de compra. De ser así, lo que quiero plantear es que durante este procedimiento hemos pedido que se nos suministre los contratos que pueden demostrar los precios de compra y esto no lo han hecho. Usted recordará la discusión acerca del documento y usted finalmente decidió que no lo iba a permitir que conste en el expediente
cuando presentamos al tribunal una solicitud para incorporarlo en el expediente para el propósito del precio de compra. La objeción fundamentalmente fue, bueno, en primer lugar, era una cuestión de sorpresa, aunque ese documento estuvo en su posesión desde el 2003 y el señor Berkovich recordaba claramente lo que decía el documento. El otro documento era una cuestión de conveniencia, no tenían a sus legajos cercanos. La segunda objeción es que los precios no eran relevantes. Ahora, al final de su argumento de cierre, sí de repente son relevantes y aún a la fecha no tenemos los contratos de compraventa de estas propiedades y aquí estamos dependiendo de, ni lo puedo llamar prueba, pero de evidencia extemporánea. Usted recordará también que el señor Kaczmarek fue contrainterrogado ayer sobre el precio de compra de los lotes B y él se basó en el perito de la demandante y este perito en sus declaraciones acerca del valor de las propiedades de los lotes B. Y el señor Kaczmarek se le preguntó si no era más razonable adoptar una visión diferente a lo que estaba defendiendo el perito de ellos mismos. Nosotros no creemos que es apropiado pedirle a nuestro perito que especule sobre la base de, digamos, información indirecta de lo que podría ser el valor del precio de compra cuando las demandantes tienen esos documentos y no los quieren suministrar. Cuando se le hizo una pregunta al señor Kaczmarek en relación con el documento C21B que muestra el precio registrado como $500,000, que son unos $1.200, pero el señor Berkovich ha tomado una hipoteca que era de $370,000. ¿Y cómo puede ser este precio? ¿No eras 370,000, dice el presidente? Yo quizás estoy utilizando un anexo diferente, pero la situación es la misma. Entonces me voy a referir a C22B simplemente para ahorrar tiempo. Y al final, y yo estoy consciente que ustedes no lo tienen en este momento, pero sí está en el bolsillo de la carpeta, entonces si quieren sacarlo y mirarlo. Estoy mirando la última página del español. Ustedes pueden ver el equivalente en inglés. Pero si miran al final del documento en inglés, y es la penúltima página y última página, en español hace referencia a 370,000 y es por eso que utilicé esa cifra. A favor de, y la compañía a la cual está a favor este monto es la empresa del señor Berkowitz. Este monto en español se describe como cédula hipotecaria, que en inglés es mortgage bond. Lo que pasa aquí es que el señor Berkovich está emitiendo una cédula para su empresa contra el cual él puede tomar un préstamo si alguien quiere prestar ese monto de dinero contra la propiedad. Esto no es una hipoteca y nosotros decimos que es injusto presentarle este documento al señor Kaczmarek sin explicarle de que esto no es realmente una hipoteca y explicarle cómo opera esto y pedirle que él diga si esto cambia su opinión acerca de cuál es el precio correcto de compra, dado que las demandantes tienen en su posesión los contratos de compra-venta que mostrarían el precio de compra de la propiedad. Y si quieren hacer un planteo diferente basándose sobre
este documento y el documento al cual se refirieron ayer, esto es algo que tendrían que haber desarrollado a través del señor Berkovitz. Y en ausencia de esto, este documento está en el expediente, habla de por sí solo y por eso simplemente quería llamar su atención a lo que realmente significa. Con eso, señor presidente, si me da usted permiso, quisiera que la señora McCanley se refiera a daños. Pero primero les voy a preguntar a mis colegas si tienen preguntas para usted en base a lo que usted ha presentado. Pido disculpas a la señora McCandless, pero tengo unas preguntas para el señor Alexandrov. Yo le pregunté al abogado de la demandante esta mañana, le hice una pregunta acerca de cuál eventos jurídicamente significativos podrían señalar ellos que sucedieron antes y después de junio 2010. En base a esa discusión, y sin tratar de caracterizar si estos acontecimientos son significativos y por cuál propósito, lo que yo pude extraer fueron 3 tipos de conducta que han sido mencionadas. Primero es mantener la suspensión del procedimiento administrativo. El segundo fue investigación de potencial anulación de título. Y el tercero fue la conducta en los procedimientos judiciales. Yo quisiera que usted ahora me comente acerca de estos 3 aspectos. Gracias, señor Cantor. Si usted me permite empezar desde el final. La conducta del procedimiento judicial. Como dije, donde exista una diferencia acerca del monto de la compensación, de la indemnización, esta diferencia surgió en el 2008, cuando la indemnización les fue ofrecido y puesto a la disposición de ellos y ellos lo podrían haber tomado. Decidieron no girar y dijeron que tenían una objeción en cuanto al avalúo administrativo y entonces el procedimiento siguió a la fase judicial. En virtud de la norma MONDEV, Costa Rica, si el artículo 10.7 se aplica, Costa Rica se puede determinar que ha cumplido con ese artículo ya que se hizo un ofrecimiento de indemnización. Ellos dijeron que no era adecuado. Esa fue una diferencia que se planteó en el 2008 y he hablado de eso cuando hablé de jurisdicción. El hecho es de que esta diferencia surge antes del aspecto judicial, es en base a la objeción de ellos al avalúo administrativo, con lo cual no se puede decir que la expropiación o que el pago de indemnización sea un acto continuo. Es un acto que ahora está en revisión por el sistema judicial de Costa Rica, pero no es un acto continuo ni compuesto. Para que ellos digan que el sistema judicial de Costa Rica demora mucho, no es un reclamo en virtud del artículo 10.7 o 10.7.2, pero uno de denegación de justicia. Quiero ser claro, pero quizás yo estoy hablando para la demandante, pero parece que están hablando del enfoque del gobierno al proceso de litigación y no el comportamiento de los tribunales propiamente dicho. Pido disculpas, pero no es así como yo lo entendí, pero si eso es lo que se está alegando, no hemos visto prueba de que el gobierno esté haciendo nada salvo lo que haría normalmente la Procuraduría y lo que haría la oficina de procurador de cualquier país en un caso contencioso. No hemos visto ninguna evidencia de actos impropios por Costa Rica. Pido disculpas, no era usted simplemente me está transmitiendo algo, pero la segunda respuesta que usted
recibió relacionado con la supuesta anulación de título, y yo creo que ya lo he respondido, no ha habido anulación de título. Lo que tenemos es una recomendación de realizar un estudio. El estudio se está realizando. Puede que sí encuentre defectos. De ser así, se tendría que evaluar cuáles son esos defectos y de responsabilidad de quién son. Si es la responsabilidad del propietario, entonces la Procuraduría tendrá que determinar si va a incautar procedimientos judiciales que podrían resultar en la anulación de título. Pero esto no es una medida, es simplemente en este momento un estudio. La suspensión del procedimiento administrativo. Primero, en relación con la prescripción. Lo que importa es cuando primero se obtuvo conocimiento, y usted sabe que sin importar si es un acto único o continuo, se enteraron por primera vez en el 2008, entonces para la fecha de prescripción eso es lo que basta. Para los propósitos de entrada en vigor del tratado, donde la norma habitual y general es una conducta estaría cubierta, si se extiende más allá de la fecha de entrada en vigor del tratado o su aplicación a la conducta. Lo que importa aquí es la orden de suspensión. Esa es la medida. El tribunal ordena la suspensión. Las agencias administrativas cumplen con la decisión del tribunal. Esto no puede ser un acto de un no puede ser un acto continuo, sino que es un acto único. La Corte emite esa orden y se cumple con la misma. Luego se puede hablar de los efectos de la orden, pero la medida, no hay ninguna duda, es esa orden. Gracias. Tengo una segunda pregunta. Además de los reclamos por expropiación ante este tribunal, también hay reclamos de que la conducta de Costa Rica iba en contra del trato habitual, incluyendo el trato justo y equitativo. Dejando de lado la porción que se refiere a las expectativas legítimas, existe una porción de ese reclamo que asevera la conducta del gobierno de Costa Rica ha sido arbitrario. La impresión que tengo es que las dos partes tienen terreno común, de que la definición de arbitrario comienza con la determinación en la Corte Internacional de Justicia. No es algo que se opone al Estado de Derecho, sino es el Estado de Derecho, y que hay una impresión de lo que es apropiado jurídicamente. Entiendo que las partes están en desacuerdo si la conducta del gobierno ha sido correctamente caracterizado como arbitrario o no. Quisiera escuchar su opinión de cuándo, en las circunstancias, sería obvio para las demandantes de que la demora es conducta que se podría caracterizar o no como arbitrario. En otras palabras, no quiero que usted me diga que sí o no es arbitrario, sé cuál es su respuesta, pero quiero que usted se enfoque en lo que tiene que ver con el tiempo. Sería la demandante que tendría que explicar si es una cuestión, pero yo les he planteado, señores miembros del tribunal, que en el contexto del artículo 10.7, el avalúo administrativo fue emitido en el 2008 y ahí es donde surgió la diferencia acerca del monto. No es una cuestión de demora aquí, más allá de eso. Estamos hablando, si hablamos de demora y han alegado, por ejemplo, de la longitud del procedimiento judicial, y no es la prontitud de la indemnización ya ha sido ofrecida. De ser una demora, es una demora en resolver la controversia acerca del monto, que es si la indemnización es adecuada o no. Establecer que algo es arbitrario es una norma muy elevada en nuestra opinión, pero les compete a ellos decir
Cuando llegaron a la conclusión de que hubo comportamiento arbitrario, pero desde la perspectiva de la prescripción y en relación a la suspensión del procedimiento de expropiación, ellos sabían o tendrían que haber conocido de que existía la suspensión, si es que ese es el reclamo de que ha habido arbitrariedad, y eso tendría que haber sido 6 meses después de su objeción al avalúo administrativo. Pero como una cuestión general, ya que no entendemos el reclamo de la arbitrariedad, no creemos de que realmente se cristalizó como conducta arbitraria, y pensamos que, a menos que hayan especificado cuándo piensan ellos que se cristalizó la arbitrariedad, que no se puede tener una posición en este reclamo a favor de ellos. Los demandantes afirmaron que es la duración indefinida de la suspensión lo que constituye una conducta importante desde el punto de vista jurídico. En su opinión, ¿cuándo le hubiera resultado obvio a los demandantes con respecto a la duración de la suspensión? Bueno, en primer lugar, es incorrecto desde el punto de vista fáctico que la suspensión es indefinida. Segundo, es muy difícil decir cuándo uno toma conocimiento de una suspensión indefinida. Yo creo que están argumentando que la suspensión en sí es arbitraria y hemos demostrado que tenían conocimiento de esa suspensión en el momento, el conocimiento que priva a este tribunal de jurisdicción. Ahora, si la suspensión es arbitraria o no, y esta es la razón por la cual pedimos a los testigos que explicaran las razones de la suspensión, es decir, la recomendación de la Contraloría, etcétera, creemos que tienen que argumentar por qué la suspensión es arbitraria. Y lo único que dicen es que es indefinida. Y no sabemos si es indefinida. Y si ese es el argumento, no saben y no pueden saber si es indefinida porque no lo es. No han dicho que esa suspensión, sea de 1 año, 2 años o 3 años, es arbitraria. Por lo tanto, no podemos especular si sabían o no sabían que podían ser 1, 2 o 3 años porque no sabemos qué constituye arbitrariedad en el contexto de esa suspensión. Simplemente dijeron que era indefinida, lo cual es incorrecto desde el punto de vista fáctico. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Gracias por su paciencia. No tengo más preguntas, señor presidente. Señora McConnell. Gracias, señor presidente. Mi colega, el señor Alexandrov, se refirió a un par de cosas en el ámbito de los daños, así que espero que mis comentarios sean breves. Pero voy a, como dijo el señor Alexandrov, referirme a varios asuntos que se suscitaron en la audiencia, a diferencia de plantear argumentos que ya hemos planteado. Por supuesto, defendemos los argumentos que presentamos en nuestros escritos. Esto es algo complementario. Se han hecho afirmaciones con respecto a la arbitrariedad de los avalúos y, en particular, se ha alegado en estos procedimientos que varias evaluaciones administrativas y judiciales de las propiedades eran arbitrarias en gran medida porque sus valores fluctuaban en cada fase. Pero lo que fue evidente durante la audiencia, en particular durante el interrogatorio y las repreguntas del señor Hedden, es que de hecho no hay nada arbitrario en el proceso de avalúo en Costa Rica. En primer lugar, el sistema de expropiación en Costa Rica está concebido de manera tal que se dé a las partes en el procedimiento de expropiación suficientes oportunidades para indicar el valor de la propiedad que se ha tomado, de manera tal que el valor justo de mercado es el valor último alcanzado en la etapa administrativa o en la etapa judicial. Así que lo que se percibe como diferencias en los valores es en realidad el proceso que sigue su curso para encontrar un punto común al final, en el cual, en particular, el Poder Judicial ha escuchado los distintos argumentos y las pruebas de las partes en las distintas etapas. Y hay muchas oportunidades
para que las partes propietarias presenten escritos ante el Poder Judicial y se tenga en cuenta eso. Y como dijimos antes, al final, para estos demandantes que pasaron por el procedimiento, el valor definitivo fue mucho mayor que el valor administrativo. Así que el proceso, en cierta medida, fue eficaz para ellos. Segundo, a pesar de que los avalúos indicados en las dos fases no son idénticos, ese resultado no es sorprendente en vista de la índole del mercado de bienes raíces en Costa Rica. Y esto se refiere al testimonio del señor Hedden. Como dijo en las repreguntas, es difícil tasar propiedades en la zona de Guanacaste. Pueden ver ahí la cita en la diapositiva. ¿Diría usted, señor Hedden, que es difícil tasar propiedades en la zona de Guanacaste? Respuesta, creo que es un reto. Y acá en la diapositiva se indica lugar en la transcripción. Más tarde dice, en vista de la dificultad o el reto que usted enfrentaba, ¿cree usted que es justo decir que distintas personas podrían llegar a distintas conclusiones con respecto al avalúo de las propiedades en la zona? Respuesta, sí. Los tasadores profesionales suelen tener opiniones diferentes sobre el valor. Fin de cita. Una vez más, la información con respecto a su ubicación en la transcripción está en la diapositiva. Los demandantes quieren que el tribunal crea que vinieron a Costa Rica para construir la vivienda de sus sueños y pasar el resto de su jubilación tranquilamente en Guanacaste. Pero para algunos de los demandantes, su meta real era entrar en un mercado de bienes raíces que estaba muy activo y ganar dinero con mucha rapidez, comprando y vendiendo propiedades con un gran margen de ganancias. Ese señor Reddy que lo dijo, aunque dice acá el señor Berkowitz, es un error. El señor Reddy admitió en las repreguntas, además del aspecto jurídico, el mercado de bienes raíces acá estaba en pleno auge, estaba disparándose. El valor de estas propiedades estaba aumentando a un ritmo exponencial. Pensábamos que si llegábamos, que habíamos llegado temprano, así que era todavía una buena inversión de oportunidad para nosotros en ese momento. La ubicación de la transcripción está en la diapositiva. Eso es a pesar de que los estaban comprando en el Parque Nacional Las Baulas. Este hecho, al parecer, no le molestó a los demandantes, ya que su meta era entrar enseguida y revender las propiedades antes que el gobierno tuviera la oportunidad de expropiar sus tierras. Básicamente, a los demandantes no les importaba si la propiedad que compraban estaba dentro del parque y sujetas a expropiación, siempre que pudieran venderlas a compradores que no sospecharan antes que Costa Rica tomara medidas contra la propiedad. Y hay una diapositiva aquí del señor Reddy. Pido disculpas porque dice Berkowitz. El presidente Berkeley dice, sí, en su mente, en ese momento, ¿entendía usted que los compradores que vinieran después de usted, aquellos a quienes usted quisiera vender la propiedad, no hubieran tenido la misma confianza sólida que usted tenía en su interpretación del decreto de 1991 y la ley de 1995? Respuesta, bueno, no creo que haya tratado de entrar en la mente de ellos. Nos resultaba muy claro que estábamos comprando propiedades privadas con título de propiedad dentro de la línea de los 50 metros y que mantendríamos el pleno uso y usufructo de esa propiedad privada y que el parque se extendía aguas adentro. Así no tenemos ningún problema. Cualquier comprador estaría representado por un abogado costarricense, recibiría su asesoramiento y tomaría su propia decisión. Fin de cita. En la diapositiva se indica la ubicación en la transcripción. El señor Berkowitz también admitió que sus propiedades estaban en un parque y era el hecho de que las propiedades estuvieran en el parque o cerca era una ventaja. Dice, para mí era un factor muy positivo que estábamos junto a un parque y que las tortugas anidaban frente a nuestros terrenos. Para mí, ya había tenido averiguaciones de un magnate de Hollywood para comprar la propiedad. Este es el tipo de cliente que habíamos previsto. Fin de cita, acá está la ubicación en la transcripción. Y la estrategia casi funcionó. El señor Berkowitz admitió en las repreguntas que logró vender 3 lotes por alrededor de $400,000 cada uno. Esos lotes le dieron al señor Berkowitz un total de $1,200,000. Eso está en la página 436, línea 22 de la transcripción, hasta la línea 2. Esto es casi la totalidad del $1,500,000 que mencionó que había gastado en los 24 lotes B. Y creo que el cálculo de ese porcentaje es de un 83%. Y esa suma
a la que llega no incluye otros fondos que tal vez haya recibido del gobierno. Como decía el señor Alexandrov con respecto a los acuerdos de compraventa, en todos estos procedimientos con respecto al cálculo de daños, la demandada ha respondido que necesita recibir copias de los contratos de compraventa de las demandantes. Sin embargo, no se han presentado a la demandante copias de los contratos de compraventa. Y a la luz de esta historia, es sorprendente escuchar al abogado de las demandantes argumentar cuando preguntaba al señor Kaczmarek si sabía si se había pedido formalmente los contratos de compraventa. De hecho, esa documentación fue solicitada por el señor Kaczmarek varias veces. En su primer informe, el señor Kaczmarek dice la documentación preferida para respaldar el precio de compra y la fecha de compra sería el contrato de compraventa de las demandantes. Sin embargo, las demandantes no proporcionaron acuerdos de compraventa como prueba para respaldar los precios de compraventa de las propiedades en cuestión. Eso está en el párrafo 11 de su primer informe. Y en estas actuaciones, los demandantes dicen, como vemos en el cálculo alternativo de daños, e incluso de manera independiente, los demandantes creen que la información contenida en los contratos de compraventa es importante porque, por ejemplo, en el testimonio del señor Reddy, él, cuando llegó al banquillo, corrigió algunas fechas y los precios de venta indicados en su declaración como testimonial, lo cual indica que tenía esos documentos, de lo contrario no podría haber hecho esas correcciones. Cuando la demandada encontró esa referencia en relación con el señor Berkowitz, se trató de incorporarla en el expediente, se formuló una objeción. Es difícil colocar estos documentos en el expediente. Durante la audiencia resultó obvio que estos tipos de pruebas son muy importantes. Y de hecho, el experto en daños, el señor Hedden, admitió en las repreguntas que eran pertinentes. Esto está en la diapositiva ante ustedes. Y estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, en que los contratos de compraventa contienen y pueden contener información útil sobre las condiciones específicas de una venta en particular. Respuesta, sí. Fin de cita. Se indica en la diapositiva, él cita una transcripción. También respondiendo a una pregunta del tribunal, el señor Hedden respondió que el uso de los precios de venta podría ser otra base para estimar el valor justo de mercado. Y en la diapositiva dice, pregunta, he visto que se ha propuesto en relación con los avalúos en circunstancias donde no hay transacciones comparables y la propiedad no se presta a un método de ingresos, que un medio para estimar el valor justo de mercado en esas circunstancias sería identificar el precio de venta original y tratar de calcular durante todo el periodo una tasa de rendimiento promedio de esa ganancia. ¿Ese es un enfoque para el cual se puedan obtener datos para estas propiedades en su opinión profesional? Respuesta, sí. Creo otra vez en relación con estas propiedades que sería muy difícil, pero se hace. Se hace con activos fijos, se hace con otros tipos de activos. Fin de cita y se indica en la diapositiva la ubicación en la transcripción. De hecho, el señor Hedden también admitió que el precio de compra de los lotes del señor Berkowitz con respecto al valor justo de mercado podría ser más bajo. Entonces, es un punto pertinente con respecto al avalúo de la propiedad. Esto está en la página 840, en la línea 20. Es una respuesta que hizo al señor Cantor. En el caso en particular, tratar de hacer eso a partir de precios que no reflejan necesariamente el valor de mercado en ese momento. Se puede calcular el retorno de las inversiones y determinar si es un rendimiento apropiado o no. Pero no estoy seguro de que funcionaría en este caso porque se trata de establecer una tendencia de precios y salvo que puedan probar que fueron precios de mercado en esa oportunidad, no se llega al momento apropiado. En conclusión, porque no se basa en el precio de mercado. Y en ese caso recordarán que el señor Hedden estaba suponiendo para su valor justo de mercado que no había ningún conocimiento respecto del riesgo planteado por el parque. Entonces parecería que los demandantes ahora dicen que los precios de venta pueden usarse como base para determinar el rendimiento, pero aún así esa documentación no consta en el expediente.
Es evidente de la audiencia que los daños y perjuicios que solicitan los demandantes se limitan a la expropiación. Eso resultó claro en las repreguntas hechas al señor Hedden, y el diálogo consta. No consta. Así que aquí está. Pregunta. En la sección 2 de su informe, que usted identificó en el primer párrafo, sobre la cual debe proporcionar su opinión sobre el valor de terrenos baldíos tomados de los demandantes como parte de la expropiación. ¿Es eso correcto? Respuesta, sí. Pregunta, así que usted no estaba calculando los daños por una infracción de la disposición de trato justo y equitativo o cualquier otra disposición del CAFTA, ¿correcto? Respuesta, solo estaba concentrándome en el valor de mercado de las partes tomadas de la propiedad. Pregunta, en el contexto con respecto a la expropiación, ¿correcto? Respuesta, sí. Fin de cita. Y eso está en la página 752, líneas 11 a 22 y 763, líneas 1 a 4 de la transcripción. Hoy, en los alegatos de clausura, el abogado de las demandantes admitió otra vez que la fecha proporcionada para el avalúo es la fecha de la expropiación, y eso es algo que también dijo el señor Hedden en sus repreguntas. Con respecto al mercado en la zona de Guanacaste, el señor Hedden se resistía a indicar que el mercado podría haber llegado a un máximo en el 2007 y que después podría haber caído. Pero la información en que concentraba hoy el abogado del demandante con respecto al mercado, y en particular en el caso Unglaube, que también se refería al mercado de Guanacaste en el mismo periodo, las partes en ese caso y el tribunal en su laudo determinaron que el mercado había llegado a su máximo en 2006 y después había decaído. En la teoría de daños por división del señor Hedden, analizar una propiedad hay que analizar el lote, su totalidad, antes de la expropiación y después de la expropiación. Y después se resta la parte expropiada y se le compara el valor del remanente del lote antes de la toma con el valor del remanente después de la toma. La diferencia es los daños en concepto de división del terreno. El señor Hedden dijo que había una disminución del valor de la parte restante no expropiada del terreno porque esa parte no podría considerarse que estaba frente a la playa. Eso porque, de acuerdo con el señor Hedden, el terreno que había sido expropiado, que forma parte ahora del Parque Nacional Las Baulas, existiría entre el lote del propietario y la playa. El señor Hedden consideraba que esto era problemático y que tenía un impacto adverso en la parte no expropiada. Lo que resultó claro al responder a preguntas del tribunal fue que, de hecho, esa supuesta propiedad interior tal vez fuese más valiosa que antes de la expropiación de la franja de 75 metros. ¿Por qué? Porque la parte occidental, el extremo occidental de la propiedad ahora colindaría con un parque. Y el señor Canto le hizo una pregunta al señor Hedden sobre el resto de la propiedad y si estaría junto al parque. Pregunta, ¿tendría eso algún efecto positivo en el valor de la primera fila de los 8 lotes? ¿Colocarlos junto al parque? Respuesta, sí. Fin de cita, y eso está en la página 849. Líneas 16 a 22 de la transcripción. Otro factor que el señor Hedden dijo que podría contribuir a la disminución del valor de la propiedad es la falta de acceso a la playa, pero es la falta de acceso a la playa desde el lote. El señor Piedra, el administrador del parque, mencionó al responder a preguntas del tribunal que el parque actualmente tiene pocos carteles y no dijo que hubiera cercas u otros mojones que limitaran el acceso al Parque Nacional. Y eso está en la transcripción, páginas 551, líneas 1 a 7. Por lo tanto, las restricciones que menciona el señor Hedden, que según él tienen un efecto adverso en la propiedad, simplemente no existen en este caso. Como parte del argumento sobre daños por división, el señor Hedden también dijo que para los lotes donde hay solamente una expropiación parcial, el valor de los daños por división puede ser mayor si después de la expropiación de una parte del terreno, la parte restante es demasiado pequeña para construir casas en ese terreno. El señor Hedden afirmó que no existe la necesidad de aumentar los daños por división con respecto a los lotes SPG, por ejemplo, porque tienen unidad de título y unidad de uso. Pero el señor Hedden no aplicó, o sí aplicó un daño mayor a los lotes B
con el entendido de que los lotes que quedaban después de la expropiación no serían suficientemente grandes como para construir. Pero en el caso de los lotes B, hay terrenos que están al este que pertenecen al señor Berkowitz. Así que con los lotes SPG, igual que los B también tienen unidad de título y unidad de uso. Y por lo tanto, deberían ajustarse a la baja para reflejar eso. Tenemos esa conversación en la diapositiva. Si usted entendiera o si usted supiera que esos lotes, detrás de los lotes B que se muestran en esta imagen, pertenecieran al señor Berkowitz, ¿le pareciera necesario ajustar el valor por división para que refleje más lo que usted hizo con los lotes SPG? Porque en este caso habría unidad de título y unidad de propiedad. Respuesta. Tendría que estudiar ese asunto. Pero si pasara la prueba de unidad de uso, unidad de título y continuidad física y no estuvieran separados y de hecho pudieran unirse, entonces serían tratados de manera similar a los lotes SPG. Y así es como adjudiqué un valor a los lotes B5 y 6, donde en las partes que estaban contiguas y podían juntarse para crear un lote de más o menos 8.000 pies cuadrados. Hoy, el demandante introdujo otro concepto, que es la advertencia de que el Estado adquirió toda la propiedad. El Estado no está obligado, de que el Estado tenía que adquirir la totalidad del lote y no una parte. Bueno, pero el Estado no está obligado a hacer eso. Los compradores entraron al mercado en un momento de especulación y no pudieron aprovecharlo. Y ahora piden que el gobierno pague esa inversión arriesgada. Señor presidente, miembros del tribunal, si ustedes tuvieran que decidir, a pesar de los argumentos en contra de que tiene jurisdicción para entender este caso, de que el demandante, que la demandada ha incumplido sus obligaciones en el marco del CAFTA, tendrían que decidir qué daños y perjuicios sería apropiado pagarles a los demandantes. Me parece que ustedes tienen dos opciones desde el comienzo. La cuestión fundamental es decidir si existía un riesgo de expropiación en el momento en que los demandantes compraron su propiedad o no. Si creen que había un riesgo en el momento en que los demandantes compraron su propiedad, deben seguir el avalúo del señor Kaczmarek. Por otra parte, si creen que no había riesgo de expropiación en el momento de la compra, deben seguir el avalúo del señor Hedden. Pero si siguen el avalúo del señor Hedden, tienen que considerar su avalúo a la luz de todas las circunstancias críticas hechas por el señor Kaczmarek en sus dos informes. Incluso que el demandante no proporcionó los acuerdos de compraventa para los lotes afectados. El hecho de que la tasación de FTI no coincidía con las tendencias del mercado. También que era difícil entender la forma en que se calcularon los daños y perjuicios por división y que puede haber una sobrevaloración y también que no había transparencia con respecto a sus cálculos, como recordará en la presentación del señor Hedden. Las diapositivas incluyó información sobre supuestos que estaba haciendo y que no habían sido revelados todavía a las partes y al tribunal. También sería útil a esta altura considerar qué se puede hacer si se adjudican daños y perjuicios a los demandantes. Por supuesto, no creemos que el tribunal deba llegar a este punto, pero si lo hacen, pensamos que se deben dar los siguientes pasos. Primero, hay que determinar el precio justo de mercado de cada uno de los 24 lotes de este procedimiento, en la medida en que cada uno deba adjudicársele daños y perjuicios. Segundo, el tribunal deberá determinar el monto que cada parte ha recibido ya en el procedimiento de expropiación para restarlo de los daños y perjuicios que se solicitan. Tercero, los propietarios deberán transferir el título al Estado. Y por último, todos los procedimientos internos con respecto a estas propiedades deberán terminarse de una forma u otra. Además, con respecto a los colones, están pidiendo el pago en colones, por lo tanto, habrá que hacer este cálculo en colones. Así que hay varios pasos que tendrían que dar. Con respecto a los intereses, en las repreguntas, el experto en daños, el abogado le preguntó al señor Kaczmarek por qué había calculado una tasa de interés simple, porque en otros casos había indicado que se aplicaba una tasa de interés compuesto.
Señor presidente, miembros del tribunal, es una pregunta sorprendente proveniente del abogado del demandante. En la demanda aplican la tasa de interés legal publicada por el Banco Central de Costa Rica de conformidad con el artículo 63 del Código de Costa Rica. Este es el escrito sobre el fondo en el párrafo 28. De acuerdo con el señor Kaczmarek, quien se remitió a un sitio web oficial de Costa Rica que establece el cálculo apropiado de intereses de acuerdo con el artículo 1163 del Código Civil, ese sitio web calcula una tasa de interés simple y no compuesto, como dicen los demandantes. Por lo tanto, seleccionando la fuente a efectos del cálculo de intereses para agregar al cálculo de daños para los demandantes, ahora los demandantes piden una suma mayor porque creen que deben recibir más intereses al recibir un interés compuesto anualmente. Eso es todo lo que tengo con respecto a los daños. Creo que el señor Alexandro tiene algunas palabras de clausura. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, dos comentarios que quería agregar a lo que dijo la señora McCandless sobre daños y perjuicios. El artículo 10.7, párrafo 2c, requiere, tal como señaló el señor Cantor, o si me equivoco pido disculpas, pero requiere el pago el pago de la indemnización no debe reflejar ningún cambio que refleje el hecho de que se conociera la expropiación. Obviamente, si hay una expropiación, esta disposición debe cumplirse. Y en cumplimiento de esta disposición, suponemos que los demandantes han dado instrucción al señor Hedden, el experto en daños y perjuicios, que evalúe todas las propiedades 27 de mayo de 2008. Y él admitió que fue en esa fecha que la Cámara Constitucional de la Corte Suprema emitió su fallo de que los 125 metros eran tierra adentro y no aguas adentro. Y por lo tanto, esta es la suposición hecha por los demandantes con respecto a cuando se produjo la expropiación. Y obviamente hemos ya hablado de la importancia de ese día a efectos de la jurisdicción. Creo que el presidente sondeó al señor Hedden sobre este asunto. Así que no voy a explayarme más, fuera de decir que esto muestra el entendido que teníamos acá antes de la fecha de expropiación y las consecuencias con respecto a la jurisdicción que emanan de ello. Creo que el otro punto pertinente para los daños es que, como dijo el señor Hedden, calculó los daños o los demandantes calculan daños solo en caso de expropiación. Así que no se pueden considerar daños y perjuicios si se llega a la conclusión tras un largo recorrido que se han infringido otras disposiciones del CAFTA. Y en el contexto de la expropiación hubo un intercambio, creo que entre el señor Country y el abogado de las demandantes, sobre si, estoy resumiendo ahora y pido disculpas porque no tengo la transcripción delante. La pregunta era si era posible que la fecha de avalúo fuese después de la fecha de expropiación, digamos en el momento del fallo o del laudo. Y nuestra respuesta es que sería posible en algunos casos de expropiación en que el tribunal determina que la expropiación no cumple otras condiciones, además de la falta de un pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización, por ejemplo, con una expropiación con fines públicos, no discriminatoria, etcétera. Un caso que se me ocurre es el de ACD contra Hungría, donde el tribunal determinó que la expropiación era arbitraria e ilícita, además de que no se había pagado indemnización, y decidió que debido a motivos históricos, el valor de la propiedad en ese caso había aumentado desde el momento de la expropiación hasta el momento del laudo para hacer el avalúo de la concesión en el momento del laudo. Obviamente esto no es el caso aquí. Podemos decir de que no cabe duda de que las medidas tienen un bien público, así que toda diferencia en la fecha de avalúo de la propiedad no influye.
no existe un concepto de ese tipo en relación con otras infracciones en la medida en que estamos hablando de violaciones de otras disposiciones del tratado. La fecha del incumplimiento es la fecha en que debería valorarse la propiedad. Ahora quisiera concluir diciendo, en nombre de Costa Rica, que pedimos que se desestime la demanda por falta de jurisdicción y por falta de jurisdicción temporal, como hemos mencionado. Y si ustedes llegan a asuntos de responsabilidad civil, les pedimos que concluyan que Costa Rica no ha infringido ninguna de las disposiciones del CAFTA. Si llegan a ese punto y concluyen que hay una infracción, pedimos que no otorguen daños y perjuicios porque no ha habido cálculo de daños y perjuicios en forma adecuada y el motivo es muy sencillo. El señor Hedden y los demandantes en general están calculando los daños y perjuicios sobre la base del hecho de que la propiedad no se encontraba dentro de un parque y por lo tanto el valor de esa propiedad no debería ser descontado por lo que aquí se ha llamado un factor riesgo, o sea, la posibilidad de que pudiera sufrir una expropiación algún día. Los hechos, tal como le hemos mostrado, son muy diferentes y si ustedes concluyen que los demandantes sí tenían conocimiento y por lo tanto la compra de la propiedad sí incluye un factor de riesgo, que la propiedad podría ser expropiada algún día y que eso obviamente tuvo un efecto sobre el valor de la propiedad en el momento de la compra. El señor Hedden no ha realizado esos cálculos para ustedes y no pueden basarse en sus informes sobre daños y perjuicios, a no ser que concluyan que en nuestro punto de vista para nosotros es muy improbable que los demandantes no tuvieron conocimiento alguno y que la compra no reflejó el hecho de que las propiedades estaban en el parque y por lo tanto estaba mínimamente en un riesgo de ser expropiado o restringido su uso y goce. Y finalmente, señor presidente y miembros del tribunal, nosotros solicitamos costas. El artículo 42.1 del reglamento de UNCITRAL que dispone que las costas se cargarán a la parte que no prevalece, de manera que nosotros respetuosamente solicitamos honorarios y gastos. Los abogados de los demandantes se enfocan en la siguiente oración, que es que el tribunal puede actuar en otra forma tomando en cuenta las circunstancias del caso. Nosotros alegamos que si uno toma en cuenta las circunstancias del caso, habrá un fundamento más fuerte para otorgar los honorarios y costas a Costa Rica. No tenemos que probar que los reclamos fueron frívolos y no hay que revisar nuevamente todos los factores, pero había teorías de conspiración en muchas de las páginas de los memoriales, las acusaciones de que Costa Rica no actuó en el interés público, el caso siempre cambiante y los alegatos siempre cambiante del memorial a la dúplica sobre jurisdicción y la decisión de retener documentos que habrían probado el precio de compra que finalmente se admitió era pertinente. Todos son factores que deberían de contemplar y que deberían hacer que se queden dentro de la primera oración del artículo 41.1 del reglamento de UNCITRAL. O sea, deberían decidirse a favor de nosotros. Con eso se finalizan las presentaciones finales de las dos partes. Voy a solicitar la venida de todos. Creo que no será necesario que el tribunal se levante durante media hora para considerar los últimos detalles de cierre, pero vamos a apagar los micrófonos durante un momento para verificar esto.
Muy bien, señoras y señores, yo creo que podemos volver. Los intérpretes están escuchando y los estenógrafos, sí. Muy bien. Hay varias formalidades finales que deberíamos de tratar. Primero, les quisiera recordar lo que dice el párrafo 25.1 de la orden procesal número 1. El tribunal toma en cuenta que las partes a estas alturas no ven la necesidad de presentar de escritos posterior a la audiencia. Al concluirse cualquier audiencia, el tribunal podrá decidir si las partes deberían de presentar memoriales y también la manera en que deberían de presentar pruebas respecto a la cuantificación de los costos. En algún momento apropiado, el tribunal debería de determinar que se ha concluido la audiencia. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre estas cuestiones durante esta semana y también durante este día, y hemos concluido lo siguiente. Primero, el tribunal ha concluido que, de hecho, quisiéramos brindar a las partes la oportunidad de presentar escritos posteriores a la audiencia, pero sobre puntos muy estrechos, muy limitados. Hemos concluido que quisiéramos tener un escrito posterior a la audiencia que sean observaciones sobre las cuestiones de derecho y de interpretación que fueron tratadas en las presentaciones de las partes no contendientes. O sea, cuestiones de derecho y de interpretación planteadas en las presentaciones de las partes no contendientes. Y tenemos algunas restricciones. Primero, que no sean de más de 30 páginas. No vamos a prescribir el tamaño de los márgenes ni la letra que habrá, pero seguramente que no tengamos que leer con lupa. Esperaríamos una presentación normal, pero les corresponde a ustedes determinar si es a renglón seguido, a doble renglón. En todo caso, que no sea más de 30 páginas y queremos recibirlo a más tardar el 18 de mayo al cierre de horas de trabajo y que se presentará la secretaria del tribunal, quien enviará cada presentación a la otra parte y al tribunal. O sea, no es una invitación para que hablen de cuestiones relacionadas con el procedimiento, sino que traten exclusivamente cuestiones de derecho y de interpretación planteadas en las presentaciones de las partes no contendientes. La segunda cuestión tiene que ver con la cuantificación de los costos. Primero, quisiéramos que las partes intenten llegar a un acuerdo acerca de la planilla para para informar de los costos, o sea, cuáles serían las categorías de los costos. Si pueden llegar a un acuerdo sin las cifras, esto nos ayudaría. No les queremos indicar en este momento si deberían demostrar los socios, asociados, asistentes, ayudantes, pero queremos que las partes busquen un acuerdo acerca de esa planilla a más tardar el 18 de mayo. Ahora, si pueden llegar a un acuerdo respecto a esa planilla, les vamos a invitar a que cuantifiquen sus costos dentro de esa planilla. Ahora, si no pueden llegar a un acuerdo respecto a la planilla, nosotros vamos a prescribir una planilla. De manera que es una invitación para que ustedes procedan en forma que lleguen respecto al que lleguen a un acuerdo. Tercero, el tribunal quisiera ser informado de cualquier desarrollo de hecho en relación con las cuestiones tratadas en el procedimiento sin ninguna anotación ni argumentación. Por ejemplo, si hay un nuevo decreto o declaración de interés público, una publicación de un estudio y un informe de la Contraloría, cualquier cosa de esta índole, quisiéramos ser informados por medio de la secretaria del tribunal sin anotación alguna, sin argumentación alguna. Si el tribunal considera que es necesario
recibir más información, vamos a brindar a las dos partes la oportunidad de hacer comentarios. Ahora, parte de estas cuestiones, o sea, las presentaciones posteriores a la audiencia, la cuantificación de los costos y estas actualizaciones de hechos pertinentes, no esperamos recibir otra presentación de las partes, excepto en la medida en que alguna parte desee realizar una solicitud al tribunal para hacerlo, notificando a la otra parte, o a no ser que el tribunal solicite otras presentaciones. Más allá de eso, no esperamos más presentaciones. Otro punto que señalar en cuanto a, para ser transparente en cuanto a lo que está pensando el tribunal, y otra vez no deberían de adivinar cuál es nuestro rumbo porque no sabemos cuál es. Hay varias cuestiones que tenemos que tratar en relación con la jurisdicción y con relación a la responsabilidad, y todavía no tenemos un punto de vista, pero hemos decidido en forma preliminar, hemos concluido que si estamos con la demandante en cualquier cuestión en cuanto a la cuestión de la jurisdicción y cualquier cuestión de responsabilidad, es probable que solicitemos más presentaciones respecto a la cuestión de daños y perjuicios, ya que puede depender de nuestras determinaciones. De hecho, es para indicarles que todavía no podemos abordar en cuestión global o integral lo de daños y perjuicios. Eso puede modificarse, pero queremos indicar esto para que no sea ninguna sorpresa si llega a este punto. Ahora, veo que en el párrafo 25.1 del orden procesal dice que después el tribunal, en un momento adecuado, declarará que la audiencia se ha concluido y que el artículo 31.2 del reglamento de UNCITRAL dice que el tribunal, si considera que es necesario debido a circunstancias excepcionales, decidir por necesidad propia o a petición de una parte que se reabren las audiencias en cualquier momento previo a la emisión del laudo. No obstante, el artículo 31.2 no estoy declarando que se ha concluido o cerradas las audiencias. Tenemos otras presentaciones que considerar oportunamente. Ahora, el único punto adicional de mi parte es un punto de agradecimiento que voy a indicar en un momento, pero primero quiero darle oportunidad a ambas partes para que planteen cualquier cuestión a la luz de lo que acabo de decir, si es que quieren plantear algo. Señor Cooper, un punto, espero que sea un punto menor. La mayoría de los miembros del equipo de la demandante tenemos otras audiencias el día lunes. La señora Cicchetti puede ir a ver a su niño de 4 años y luego tiene otra audiencia el lunes por la mañana. No estoy pidiendo mucho tiempo adicional, pero quisiera saber si podrían darnos si podríamos tener hasta el 25 de mayo para el escrito sobre lo dicho por las partes no contendientes y para inducir a que lo acepten. No vamos a llenar todas las 30 páginas, pero va a ser necesario que yo reclute a otros para realizar el trabajo que normalmente lo harían los miembros ya existentes del equipo, si es que no nos dan más tiempo. Señor Alexandrov, ¿puedo responder a esa pregunta y a la vez plantear otros puntos? Claro que sí. La respuesta breve es que no tenemos ninguna dificultad con eso y con mucho gusto podríamos aceptar la fecha del 25 de mayo, pero quiero hacer un comentario acerca de lo que estamos haciendo para esa fecha. En lo que hace al primer punto, el escrito de 30 páginas acerca del derecho, cuestiones de derecho y de interpretación en las presentaciones de las partes no contendientes, ¿pueden las partes ponerse de acuerdo en un límite menor? 30 páginas nos parece mucho y si llegamos a un acuerdo, el tribunal nos permitiría la flexibilidad de llegar a un acuerdo respecto de un límite menor. Si las partes se ponen de acuerdo, es probable que el tribunal acepte. El límite de 30 páginas no es una solicitud de llenar las 30 páginas, es simplemente darles la oportunidad. Si quieren escribir una sola página o si no quieren presentar nada porque creen que no hay nada que vale la pena decir, está bien.
Pero si quieren ponerse de acuerdo en un límite menor, está bien. Muchas gracias. Entendemos que no tenemos que llenar las 30 páginas, pero en ausencia de un acuerdo entre las partes, una parte presenta 5 partes y la otra parte presenta 30 páginas, podría parecer injusto. De manera que si el tribunal nos permite esa flexibilidad, quizás vamos a intentar buscar otro acuerdo. Y si no es así, seguimos con las 30 páginas. Le invito a que lo hagan. Simplemente quisiera iluminar un poco más por qué hemos solicitado estas presentaciones. No es simplemente porque consideramos que a partir del viernes por la noche, cuando presentaron sus presentaciones escritas, las partes no contendientes, o el día martes, cuando El Salvador realizó su declaración oral. No es que no han tenido suficiente tiempo, sino que quisiéramos saber más de las partes respecto de lo planteado por las partes no contendientes. O sea, no es una invitación para cristalizar lo que piensan, sino que nos informen mejor de lo que nos han informado hasta ahora, consideramos, respecto de esas cuestiones. Gracias. En lo que hace a la planilla de la presentación de costos, supongo que la fecha también se trasladaría al 25 de mayo, lo cual está bien para nosotros. Sí, así es. Y supongo también que esta fecha tiene que ver con un acuerdo respecto de la planilla y no la presentación. Sí, sería el acuerdo respecto de la planilla, y de ahí en adelante les vamos a solicitar que llenen la planilla si es que llegan a un acuerdo. Y para verificar, las presentaciones de costo no incluirían argumentos acerca de por qué los costos deberían de ser pagados a una otra parte, sino que simplemente una declaración de cuáles fueron los costos y los honorarios. Perdón, había entendido la conversación hasta ese momento. Yo pensaba que se estaba solicitando una planilla y no una planilla ya llena. Sí, el 25, si va a ser la fecha, será para la planilla. Y luego, después, vamos a invitarles a llenar esa planilla. Creo que ha habido presentaciones respecto de los costos que buscan de las dos partes. Entonces, es un ejercicio para cuantificar los costos y no un ejercicio de alegatos en este sentido. Disculpe, señor presidente, yo estaba preguntando por la presentación que será después, y quiero cerciorarme de que no presentemos el argumento acerca del por qué se deberían de pagar los costos, sino simplemente una afirmación de lo que son los costos. Y pregunto ahora porque obviamente eso se reflejará en la planilla. Claro que sí. Y tal vez el último punto para nosotros, si el tribunal, usted ha dicho que el tribunal podría exigir una presentación adicional acerca de actualizaciones en cuanto a los hechos y otros asuntos, por ejemplo, los costos. Entonces vamos a solicitar que la presentación de costos sea el último paso, cuando ya sabemos cuáles habrán sido los costos incurridos con esos pasos adicionales. Señor Alexandrov, vamos a tomar en cuenta lo que ha planteado, y cuando el tribunal vuelve a las dos partes para pedir que llenen esa planilla de costos, vamos a indicar, puede ser que tal vez será útil tener una cuantificación de los costos hasta el 25 de mayo. Señor presidente, entonces ahora estoy un poco perdido. Yo entendí que para el 25 de mayo vamos a llegar a un acuerdo respecto de la planilla, y yo estaba preguntando acerca de la presentación de costos que se van a hacer de acuerdo con esa planilla, y si se pueden presentar después de que se ha realizado el trabajo en relación con los otros pasos. Bueno, voy a tratar de expresar lo que piensa el tribunal. Para el día 25 de mayo esperaríamos tener las presentaciones posterior a la audiencia, tal como hemos descrito, y esperemos que haya también un acuerdo respecto de una planilla de costos, y después el tribunal va a invitar a las partes a que llenen esa planilla. El llenado de esa planilla va a estar relacionado, informará sobre los costos
hasta la fecha en que se presentan. Bueno, no quiero extendernos demasiado, pero ya que estamos aquí, quiero hablar un momento sobre la actualización y tengo una sugerencia procesal para evitar cualquier controversia. Y es así, en caso de que cualquier parte intente presentar una actualización, que la otra parte tenga una notificación con antelación y la oportunidad de hacer un comentario solamente entre las partes. Para que en ese momento no se envíe nada al tribunal. Y es una sugerencia procesal, creo que nos ayuda en este caso. Además, quería observar que remite, por supuesto, a la solicitud de los demandantes de actualizar el expediente en relación con algunos de los lotes. Creo que en el momento actual, durante el contrainterrogatorio de la demandada, todos esos documentos se han solicitado, creo que de la señora Chávez u otra persona, pero son documentos actualizados que debe recibir el tribunal y invito a la contraparte a expresar su acuerdo. En todo caso, son actualizaciones que ya tenemos y aparte de eso yo planteo este procedimiento general a futuro. Bueno, voy a invitar al señor Alexandrov a que responda a su sugerencia en relación con los 7 documentos, si es que me acuerdo bien. Señor presidente, cuando nos transmitió el deseo del tribunal de permitir las actualizaciones, en caso de que sean necesarias las actualizaciones, ha dicho sin anotaciones y sin argumentos. Entendemos lo de sin argumentos, pero quizás podría aclarar lo que quiere decir cuando dice sin anotación. ¿Usted quiere decir que quiere una narrativa de una actualización sin los documentos o quiere documentos sin una narrativa que podría o no incluir alegatos? No estamos seguros cuál sería la forma o el formato de tales actualizaciones. En el primer caso, quiero aclarar que lo que no queremos a esta altura es información actualizada respecto de la evaluación, porque ya hemos indicado que es algo que necesitaremos después, si es que lo necesitamos. Señor Cooper, yo no tengo en mente el detalle de sus 7 documentos, pero lo que me acuerdo es que los quiere presentar porque son pertinentes para la evaluación. Y de hecho, señor Alexandrov, su solicitud respecto al documento que fue denegado, lo que usted dijo fue que era pertinente directamente para la evaluación. O sea, no estamos solicitando ese tipo de documento. Yo creo que lo que queremos evitar, y señor Cooper, estoy de acuerdo con lo que sugiere, que la mejor forma de manejar esto es un intercambio entre las partes en vez de remitirlos al tribunal directamente. Lo que queremos evitar o asegurar es que el tribunal esté informado de cualquier desarrollo, acontecimiento en relación con estos lotes que podría ser pertinente para cualquier decisión que tomamos. Por ejemplo, sabemos que hay varios lotes que no han sido sujetos hasta la fecha de una declaración de interés público. Es posible, simplemente estoy especulando, es posible que el tribunal considera que el hecho de una declaración de interés público es importante. Lo que no queremos es firmar un laudo para saber que un día antes ocurrió algún acontecimiento sustancial. O sea, no es una invitación de que continúen las presentaciones respecto de cualquier documento, sino informar al tribunal de los desarrollos de hecho que sean sustanciales. Y estoy muy contento de dejar a las partes que tengan un intercambio entre las partes para determinar si es un asunto que ha de presentarse a los miembros del tribunal. Si tienen una disputa, sin duda alguna nos van a consultar al respecto, pero creo que no podemos decir más en este momento. Señor Alexandrov. Señor presidente, muchas gracias por esa aclaración. Aceptamos la oferta de consultar con las demás partes y en caso de surgir tal situación. Y obviamente hay una disputa de lo que, y sí hay una disputa de qué es lo que se debería de presentar al tribunal. Ahora, en relación con los documentos que los demandantes han querido introducir al expediente al final de la semana pasada, ellos retiraron esa solicitud
y cualquier solicitud de presentar esos documentos por ser pertinentes como actualizaciones debería de seguir el proceso que acabamos de tratar. Deben consultar con nosotros, saber si son actualizaciones, qué es lo que están actualizando. Entonces, si desean volver a introducir esos documentos, proponemos que se siga el procedimiento acordado en este momento. Claro que sí, y en un intento por aclarar un poco más en caso de que sea necesario, se nos ha dicho durante toda la audiencia que hay documentos publicados, por ejemplo, en varios sitios de Internet del gobierno de Costa Rica o en otra parte. Es ese tipo de información que quisiéramos estar seguros se nos presente. O sea, no estamos invitando a las partes a seguir presentando sus posiciones por medio de documentos, sino que son acontecimientos fácticos que podrían, del que debemos estar al tanto. Muchas gracias. ¿Algo más, señor Cooper? No, señor presidente, gracias por su paciencia y gracias por esta semana. Bueno, yo creo que ahora tengo el deber feliz de agradecer. Primero quisiera agradecer a las personas más importantes, los intérpretes y los escenógrafos, así que muchísimas gracias. A menudo es difícil tener una audiencia en más de un idioma y nosotros apreciamos la indulgencia y la ayuda de los intérpretes y los escenógrafos. Hemos visto algunos errores de mecanografía muy bellos en el Live Note y es lástima que no los podamos guardar, pero muchas gracias. Además, quisiera agradecer a las partes no contendientes por sus presentaciones escritas, en el caso de El Salvador, su presentación oral también, y por asistir. Su participación es muy apreciada. Y quisiera agradecer y encomiar a los abogados y peritos de las partes por sus presentaciones muy corteses, bien reflexionadas, que nos han ayudado de sobremanera. Como nota al pie, no veo cómo podríamos haber hecho esto en menos de 5 días, pero es otro asunto. Y además quisiera concluir o cerrar. Pueden entender esto de todos los miembros del tribunal y de la secretaría del tribunal. Quisiera cerrar con un reconocimiento tanto a los demandantes personalmente y los representantes del gobierno y los funcionarios del gobierno. Yo creo que entre los abogados, e incluyo los miembros del tribunal y los abogados, nosotros apreciamos de sobremanera qué tan difícil es entender las cuestiones que están tratando a nivel personal y pasar ante un tribunal internacional de esta manera y en forma pública. Así que estamos muy agradecidos por su ayuda al ayudarnos a llegar a un laudo considerado oportunamente. Como digo, no estoy declarando cerradas las audiencias, sino que estoy levantando la audiencia y declaro cerrada esta fase de las audiencias. Y buen viaje a todos. Gracias.